alegría cuando viene este día, porque digo, ay, voy a ver a mis hermanas, y me pongo gozosa, no sé, me pongo, y me da alegría, hermanas. Y esta enseñanza se titula ¿de qué estás llena? ¿De qué estamos llenas? ¿Verdad, hermano? Y cuando yo estaba estudiando esta historia, me impactó porque pude ver la grandeza del Señor y el poder del Señor. Y antes yo había escuchado esta historia, pero no le puse tanto enfoque. Pero cuando se mete uno y abre el entendimiento y que sea el Señor, se le abre la mente y dice, wow, ya mira las cosas diferentes. Entonces vamos a orar primero, hermanos, para que sea el Señor que bendiga este momento, ¿verdad? Gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque dice en tu palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí, Señor, y yo sé que estás aquí, Señor, con nosotras. Desde antes que íbamos a venir, tú ya estabas preparando este momento, Señor, para nosotras, Señor. Danos, Señor Padre Santo, esa sabiduría, Señor, para que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Que seas tú la que da la palabra, Señor Padre Santo, Señor. Que seas tú, Señor, que está haciendo todo, Señor Padre Santo, Señor, para que esa palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y sea edificada, Señor Padre Santo, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en este día, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y si podemos irnos, hermana, en la Segunda de Reyes 4. Vamos a leer de 1 al 7. Y cuando lo tengan, pueden decir amén. Sí, amén. Y dice su palabra en el nombre de Jesús. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor. Y ha venido el acriador a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. ¿Se pueden sentar, hermanos? Entonces aquí, hermanas, desde el comienzo vamos a ir parte por parte, y disculpe si hablo despacio, pero es para que podamos entender, porque vamos a meditar en su palabra. Aquí podemos ver 2 personajes. El primero es una mujer. Esta mujer nos narra que está en una gran necesidad porque perdió a su esposo. Si una mujer en la actualidad pierde a su esposo, se va a encontrar en una situación de dolencia y una necesidad, y va a doler mucho. Bueno, en ese entonces era mucho más difícil sobrellevar, porque el marido se significaba seguridad, provisión y sustento. Totalmente la mujer no trabajaba en ese tiempo, siempre se dedicaba a su casa nomás. Entonces esta mujer se encuentra en una situación de emergencia. Nos está contando que ya está de emergencia porque se debía una deuda y ya querían venir por sus hijos, los acreedores. Y
aquí relata que estaba en una situación muy delicada y podemos ver que no tiene nombre, no viene con nombre, nomás dice la viuda, una mujer. Y sabemos que ella no tiene esposo, pero sabemos que está en una gran necesidad. Y por el otro lado nos encontramos con el segundo personaje, Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios en ese momento. Sabemos que un profeta es aquel que habla el corazón de Dios, la palabra de Dios. Entonces Eliseo era el hombre que hablaba la voz de Dios, el representante de la voz de Dios. Y vemos aquí que la mujer busca a Eliseo. Eliseo le preguntó una pregunta, ¿verdad? Y le dijo, Eliseo le preguntó una pregunta y le dijo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué era lo único que tenía en casa, hermanos? Una vasija con un poco de aceite, ¿verdad? Ok, hermana, vamos a meditar un poquito en el aceite. Si yo le pregunto a usted, hermana, si tiene aceite en su casa, me van a decir sí, ¿verdad? Porque sabemos como una ama de casa que nosotros consumimos el aceite para hacer la comida para nuestros hijos, para la familia. Entonces el aceite en la casa es muy útil. Y también sabemos que podemos agarrar el aceite rápido. O sea, si vamos a la marqueta aquí al lado, rápido lo agarramos, en vez de lo podemos agarrar en especial o barato, ¿verdad? Pero para aquel entonces era muy importante el aceite, era súper importante. Vamos a rescatar que el aceite era súper valioso en ese momento, antes. ¿Por qué? Porque el aceite representaba 3 funciones en ese tiempo. El aceite era utilizada para, número 1, para atraer la luz, ¿verdad? Así como nosotros lo usamos, para que la gente pudiera encender fuego y pudieran alumbrarse, ¿verdad? Y la segunda para alimentos, como ahorita que consumimos el aceite para alimentos de la casa, igual también en ese momento. Y para sanidad, cuando alguien tenía una herida o tenía una llaga, usaban el aceite para la sanidad. Entonces el aceite representaba luz, alimento y sanidad. Entonces esa mujer solo tenía un poco de aceite y Eliseo le da una orden súper rara. Y no creo que esta mujer se hubiera esperado que el profeta la llegara a hacer tal cosa, ¿verdad? Y vamos a repetir el versículo 3. Y entonces dice, entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Vasijas, ¿verdad? Y usa una característica, ¿cuál fue, hermanas, de este versículo? Vacías, ¿verdad? Él dice, ve y pide vasijas vacías y no pocas. Y vemos cómo esta mujer obedece a pesar de una incomodidad de que está molestando a sus vecinos y pedir vasijas. En ese tiempo, hermanas, las vasijas eran valiosas porque ellas lo usaban para cocinar sus alimentos, para guardar su comida, todo lo utilizaban esas vasijas, o eran muy importantes para ellas. Entonces, para lo que le dijo Eliseo, entonces me imagino que ella estaba como en casa y pues seguía buscando vasijas. Imagínense ustedes, hermanas, que usted vaya con sus amigas o con sus vecinos a pedir ollas. O sea, va casa por casa o ocupa una olla. O sea, va a haber gente que a lo mejor va a decir, no presto ollas, no, o sea, y a lo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían? Pero ¿saben qué, hermanas? Me doy cuenta cuando atravesamos una etapa de necesidad, se nos olvida y no nos importa la incomodidad. Y no nos importa la incomodidad por la que tenemos que pasar, porque tú y yo nos encontramos en un momento de necesidad y vamos a hacer lo que vamos a hacer para lograr tener lo que
necesitamos. Y esta mujer estaba en una gran necesidad, que a ella no le importó la incomodidad, a ella no le importó qué dirán, no le importó un rechazo, no le importó no me van a apoyar, no estoy segura. A ella no le importó, ella nomás obedeció y fue casa por casa. Vasijas vacías. La necesidad despierta un sentimiento, un sentido de urgencia en nosotras, hermanas, que nos lleva a pedir más de allá de lo que haríamos en otra situación de nuestras vidas. La necesidad, hermana, nos prepara para la llenura. La necesidad, hermana, nos prepara para conocer a Dios. Y vamos a leer el versículo 4 otra vez, hermanas, porque Eliseo le da instrucciones. Y dice: luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Esta historia, hermana, me impresionó a mí mucho, porque podemos ver en realidad que el aceite viene sobre vasijas vacías, que la llenura de Dios viene sobre vasijas vacías. Esta noche, hermanas, te pregunto, ¿de qué estás llena? ¿De qué te estás llenando espiritualmente hoy? Porque si no te estás llenando del aceite de Dios, el Espíritu Santo, entonces ¿de qué te estás llenando? Hay 3 cosas que te pueden prohibir hacer llenas de Dios. La primera es estar llena de vergüenza. Me impresiona, hermana, que todas las características que Eliseo pudo pedir para que las vasijas estuvieran, pidió una. ¿Cuál fue, hermano? Vacías. No le dijo: mujer, ve y consiga vasijas bonitas, decoradas, que estén en perfección, adornadas. No, hermano. Él le dijo: ve y consigue vasijas vacías. No importa si están quebradas, no importa si están sucias, no importa su trastorno, no importa. Si están vacías, van a estar llenas. Y Dios dice lo mismo hacia nosotras. No tienes que tener un pasado digno, no tienes que ser perfecta, no tienes que estar limpia. Dios quiere que te acerques vacía de la vergüenza, la vergüenza no sea un factor, porque Dios quiere llenarnos. Sí, amén. Porque si crees que tu pecado es demasiado grande, como no poder recibir la gracia de Dios, entonces no has entendido la cruz. Sí. La sangre de Cristo es suficiente, y ese es el evangelio en el que creemos, por gracia, por medio de la fe. No por buenas obras o malas obras. No se trata, hermanas, de eso. Se trata de la obra perfecta que hizo Cristo Jesús en la cruz, llevando Dios nuestro pecado en la cruz y clamando: consumado es. Y en veces nos preguntamos a nosotras mismas hermanas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Queremos como estar perfectas, no sé, queremos estar limpias, ya, y después me meto. Pero no, hermanas, nomás tenemos que poner los ojos en la cruz, alzar nuestra mirada y dejar de vernos a nosotras mismas y creer de lo que hizo Jesús en la cruz. Fue por amor por ti y por mí, y eso es suficiente. Y entonces que la vergüenza ya no va a ser un obstáculo que te mantenga lejos, sino acercarte a Él más. Hermanas, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Y cuántas veces le hemos dicho: ya no vuelvo a hacerlo? Y se hace un patrón de pecado contaminoso. Y tú dices: ya no. Y vuelves a caer, y vuelves a caer. Y tú te dices: ya le fallé a Dios. Dios ya no va a querer en mí, le defraudé a Dios, yo.
y nos perdemos en la vergüenza y nos llenamos de pensamientos contaminosos. Y se nos olvida que la palabra dice que todos los que están en Cristo ya no hay condenación. Romanos 8. Y tú puedes confiadamente acercarte al trono de la gracia. Hermanas, si están cargando con vergüenza y están intentando arreglar tu vida antes de acercarte a Dios, hermana, ese no es el evangelio que profetizamos. El evangelio que nosotros creemos es que nos acercamos confiadamente, vacías, como somos, hermanas, pobres en el espíritu, y Dios de toda gracia y de misericordia llega y nos va a transformar y nos llena. La segunda cosa que nos puede prohibir a ser llenas de Dios es de incredulidad. ¿Qué hubiera pasado, hermanas, si esta mujer de necesidad no hubiera creído lo que Eliseo le dijo, lo que tenía que hacer? ¿O qué hubiera pasado si por miedo al que dirán, por dudas, qué hubiera sucedido, hermanas? No hubiera visto la provisión de Dios ni la llenura del Señor. En lo práctico hay muchas luchas en la mente, hermanas, que pasamos, porque ya sabemos que las batallas comienzan aquí primero. Aquí llegan primero, y siempre que viene un dardo del enemigo, manda dardos de tentaciones, propuestas, dudas, preguntas, ataques. Y cuando llega un dardo de duda y llega la lucha en la mente y usted está pensando, ¿será real? ¿Será cierto? ¿Será que sí me quiere, Señor? ¿Será que sí me va a perdonar? ¿Será que sí me va a hacer el milagro? ¿Será que sí me ama? Todos esos tipos de preguntas y cuestionamientos no le asustan a Dios, pero a veces nos asustamos a nosotras mismas y nos alejamos de Él. Pero hermanos, ¿qué fue lo más importante primero? ¿El aceite o las vasijas? Las vasijas. El aceite seguía fluyendo mientras se presentaban las vasijas vacías. La revelación, la provisión de Dios va a seguir fluyendo mientras tú y yo nos seguimos presentando vacías en el Espíritu. Dios es ilimitado, no tiene límite, hermanas. El problema es cuando nos llenamos de tanta incredulidad, dejamos de acercarnos, y es cuando el aceite en nuestras vidas cesa. Por eso cesa, pero Dios no tiene fin y siempre hay más. Y esto va mucho más de la provisión económica que pasó aquí, hermanas, porque Dios tiene para nosotras verdades, el Señor tiene para nosotras promesas, planes, bendiciones. Él nos quiere dirigir, nos quiere guiar y enseñarnos. Dios quiere revelarte a ti y a mí y mantener tu fe encendido, al igual a mí, hermanas. Pero es necesario presentarnos y dejar a un lado la incredulidad y dejar de entender al 100 al Señor, porque no es lo posible, eso es lo que lo hace Dios, y más bien empobrece el espíritu. Y la tercera cosa que te pueden prohibir a ser llena de Dios es estar llenas de distracciones. ¿Sí saben, hermanas, cuál es nuestra mayor distracción ahorita, en este tiempo, en la actualidad? Las redes sociales y el celular. ¿Verdad, hermanas? En veces nos enfocamos mucho en el celular, en las redes sociales, y estamos mirando allí, se nos va que un tiempo y pues que otro tiempo, y realmente no nos está edificando nada. Lo que quiere el Señor es que nos comenzamos a vaciar del mundo
y nos comenzamos a llenarnos de su Espíritu Santo, hermanas, porque el Señor ya está a las puertas y estamos dormidos, ¿verdad? Y y aquí en Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a aprovechar bien el tiempo, hermanas? Buscando al Señor, ¿verdad? Pasar tiempo con Él, ¿verdad? Cumplir el propósito de Dios para nosotras. Y en vez de las redes es como una trampa que caemos, porque ahí nos comienza a jalar y a jalar el mundo y más, y ya estamos llenas nosotros sabemos que estamos mal, pero ahí le seguimos y no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque estamos llenas del mundo y Dios no quiere que estemos llenas del mundo. Él quiere que estemos vacías y que vayamos con Él vacías, y Él va a llenarnos de su Espíritu Santo, y Él nos va a llenar de ese gozo, de esa paz, de esa tranquilidad que Él tiene para nosotros. Lo único que Él quiere para nosotras es lo bien, es lo único, y que vivimos una vida en paz, con gozo, porque el Señor tiene muchas cosas para nosotros, hermanas. El Señor tiene planes para nosotras, tiene provisión para nosotras, tiene cosas bonitas, pero nosotros, ¿cómo queremos esas cosas si nosotros no lo buscamos? Nomás estamos en el mundo y pensamos que el mundo nos va a dar algo, y realmente no hay nada allá, hermanas. Lo más hermoso es entrar al Señor vacías, y Él nos va a llenar, y Él nos va a enseñar el camino, hermanas. Sí, amén. Okay. Y está comprobado, hermana, el hecho de que estemos chequeando cada rato, cada tiempo, es un efecto en la mente, que estamos perdiendo nuestra capacidad de poner atención a una sola cosa por largo tiempo, porque ya está dividida nuestra atención. Cada notificación va afectando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Por eso a veces no nos podemos enfocar. Ya la mente está como puras tinieblas y ya estamos confundidas que sí o no, porque tantas cosas que le metimos a la mente, y está dividida de tantas cosas por los celulares, por las redes. Y ahorita las redes sociales nomás es entretenimiento, te están entreteniendo, te están poniendo ahí para que tú mires y nomás estás entretenida, pero nada te está edificando a tu vida, nada te va a llegar, y tu enfoque está perdido. Está en tinieblas, hermanas, el enfoque. Y el Señor, ¿qué quiere, hermana, para nosotras? Él quiere Él quiere que estemos quietas y escuchar su voz. Que pongas tu mente en Él y estés quieta y estar llena de Él. Estamos tan distraídos alrededor y perdemos realmente de las cosas que realmente Dios tiene, hermano, eternas, por estar distraídas. Las distracciones nos pueden robar el propósito de Dios que tiene para nosotras. ¿Y cuál es nuestro propósito, hermanas, para nosotras? Dios nos creó para estar llenas de Él. A eso nos creó a nosotras. Dios no te creó porque te necesita. Dios no te necesita. Dios te creó para derramar su inmensa gracia, su amor sobre tu vida. Que tú puedas hacer una muestra de cuánto Dios nos ama. Y concluyo, hermanas, si nos vamos al versículo 7. Y dice, entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos pueden vivir de lo que queda. Esta historia no solamente termina en un milagro, hermanas, dentro de una casa de 4 paredes. Este milagro termina en una provisión, que el aceite en medio de una época de mucha escasez salió de esa casa y bendijo a muchos más alrededor.
La provisión de Dios no se queda solamente en 4 paredes, sino sale. Entonces el aceite que representaba la luz, el alimento y la sanidad no se quedó solamente dentro de una familia, sino que fue esparciado alrededor. So, si se pueden parar, hermanos, para darle gracias al Señor. Y no sé, hermanas, de que estás llenando, solamente tú y Él saben lo que te estás llenando. Pero tenemos una oportunidad ahorita, hermanas, que podemos pedir al Señor perdón. Perdón porque si le hemos fallado en esa incredulidad, o nos llenamos de vergüenza, o nos estamos llenando de tanta distracción, hermana, podemos pedir al Señor perdón. Porque dice en su palabra que el tiempo es a hoy, porque mañana no sabemos, hermana. Y lo único que Dios quiere de ti es que tú vengas a Él vacía. A Él no le importa cómo vienes. No trates de ser perfecta. No trates de ser la buena, la que todo quiere ser bonito, que todo lo quiere perfecto. No, hermanas. Tú nomás ven a Él vacía y el Señor te va a llenar de ese aceite que ocupamos todos los días, hermana. El Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, hermanas. ¿Verdad? Y vamos a pedir al Señor, hermanas, y vamos a orar en este momento. Gracias, Señor Padre, por este momento que tú nos has dado, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Señor.